¿Alguna vez lo has pensado? Hubo una noche en la que una puerta en la oscuridad se abrió. El sonido del Corán resonó en el aire y quienes escucharon no eran humanos. Maestro, te traemos criaturas terribles e invisibles que descendieron del fuego, algunas tan pequeñas como un niño, otras tan enormes como una montaña. Cuando se reveló el verso de los genios, ocurrieron muchos sucesos extraños en el mundo de los genios. La humanidad no debe descubrir este secreto o perderemos nuestra guerra. Ustedes son mejores que los humanos. Desciendan a la tierra y tomen dominio sobre ellos. Continuaremos esta batalla hasta que cada uno de ellos pierda su fe. Son naciones creadas mucho antes que la humanidad. Entre ellos hay quienes son los mayores enemigos del ser humano y otros que incluso rezan junto con las personas. Y existen puertas que se abren hacia el mundo invisible. Hoy exploramos un relato fascinante del que muchos hablan, pero que pocos conocen con profundidad. La historia de los genios, tal como aparece en la tradición islámica. Si te gusta este tipo de contenido, dale like al video, deja tu comentario y suscríbete para no perderte los próximos episodios. Hace aproximadamente 1400 años, durante los primeros años de la misión profética, la situación en la Meca era tensa y llena de desafíos. En medio de aquel contexto difícil, el mensajero de Alá, la paz sea con él, recitó el Corán en la oración del Fajr, en un lugar tranquilo a las afueras de la ciudad. El cielo empezaba a aclararse y el ambiente quedaba envuelto en una calma especial. Los versos que salían de sus labios se extendían por el aire, suaves y armoniosos, como una melodía que llenaba el amanecer. Quizá los humanos no escuchaban, pero otro mundo sí escuchaba. Y en ese momento ocurrió algo sorprendente. Los genios, esas criaturas misteriosas que viajan por el aire y de quienes la gente siempre ha hablado, escucharon ese sonido mientras pasaban. Primero se detuvieron en shock, luego se acercaron con un sentimiento mezclado de temor y curiosidad. Escucharon aquella bendita voz. Sus corazones temblaron, sus almas se estremecieron, porque era un mensaje que venía del cielo. Era la palabra de Alá, algo que nunca antes habían oído. Se miraron entre ellos y comenzaron a susurrar: guarden silencio, prestemos atención. Aquel momento quedó grabado como uno de los instantes más impactantes dentro de los relatos tradicionales islámicos. Cuando la recitación finalizó, sintieron una emoción intensa, casi como una agitación interior. Según las narraciones, regresaron rápidamente a los suyos para compartir lo que habían experimentado. En esas transmisiones antiguas se cuenta que dijeron algo como: hemos escuchado una recitación extraordinaria, llena de belleza y guía. Lo reconocemos como verdadero y no agregaremos nada junto a aquello que consideramos sagrado. Fue la primera respuesta del mundo invisible al mundo visible, mientras en la Meca la gente rechazaba al profeta. Los genios que habían creído llamaron a los suyos: «Oh, pueblo nuestro, responded al llamador de Alá, al profeta, la paz sea con él, y creed en él, para que vuestros pecados sean perdonados y seáis protegidos del castigo doloroso». El mensaje rechazado en la Meca resonó en el mundo de los genios, pero la verdadera reunión sucedería años después. Tras el regreso doloroso de Taif, donde el mensajero de Alá fue herido y apedreado, acampó en el valle de Nakhl, y aquella noche ocurrió un evento asombroso. El profeta, la paz sea con él, se levantó y dijo a sus compañeros: «Uno de ustedes, ven conmigo al Valle de los Genios, solo quien pueda soportarlo». A la tercera vez que preguntó, Abdullah ibn Masud se ofreció. Ambos caminaron en la oscuridad. El profeta trazó una línea en el suelo. «Quédate dentro de esta línea, no salgas por nada del mundo». El profeta recitó el Corán como invitación directa a los genios. Abdullah escuchó voces extrañas, sombras moviéndose, criaturas que no eran humanas. Los genios
Rodearon al profeta como una nube. Abdullah estuvo a punto de cruzar la línea, pero recordó la orden del profeta. Las sombras aumentaron, la noche fue eterna. Al amanecer, los genios desaparecieron. El profeta regresó y explicó: esos eran los genios de Nusaybin. Me pidieron comida y les di huesos y restos secos de animales. No uséis huesos ni restos para limpiarse, porque es el alimento de vuestros hermanos entre los genios. Según las narraciones tradicionales, se cuenta que aquella noche algunos de esos seres aceptaron el mensaje que escucharon, mientras que otros no lo hicieron. En los relatos clásicos se menciona una frase atribuida a la revelación que describe sus diferencias. Entre nosotros hay quienes siguen un camino recto y otros que eligen diferentes rutas. En estas mismas transmisiones antiguas se explica que los genios, al igual que los seres humanos, poseen creencias diversas. Algunos siguen tradiciones monoteístas, otros religiones distintas y otros no profesan ninguna. También se menciona que existían grupos considerados más problemáticos, caracterizados por tendencias hostiles, y que en ciertas historias se dice que podían intentar influir o confundir a las personas. Dentro de estas descripciones, se narra que los genios se clasificaban en diferentes tipos o categorías, y que sus habilidades, como su fuerza, velocidad o la forma en que interactúan con el mundo, variaban según esas categorías, del mismo modo que ocurre con los seres humanos en su diversidad. Se cuenta que existen 7 grandes grupos de genios: Satanás, Ifrit, Marit, Jinarja, Andazab. El más fuerte y peligroso entre ellos es el Ifrit, especialmente adecuado para trabajos duros y pesados. Incluso 2000 años antes de que los humanos caminaran sobre la tierra, los genios ya vivían aquí. Alá creó a los ángeles de luz, a los humanos de arcilla y a los genios de un fuego puro sin humo. Este fuego es descrito en las fuentes como Marish, el tipo de fuego más fuerte y más puro, porque los genios fueron creados de fuego sin luz. Esto les permitía permanecer invisibles fácilmente. Sus cuerpos se describen como ligeros y sutiles, lo que les permite moverse extremadamente rápido y estar en un lugar en un momento y en otro instante en otro lugar. Incluso tienen la capacidad de desaparecer temporalmente de la materia, aunque siguen existiendo. Viven en otra dimensión fuera de los sentidos humanos, como las ondas de radio o las señales de televisión, pero comparten el mismo mundo físico que nosotros. Los genios también tienen género, masculino y femenino, y se reproducen como los humanos, tienen familias y finalmente mueren. Su esperanza de vida es muy larga. Algunas narraciones dicen entre 300 años y miles de años. Algunas personas creen que los genios que creyeron en el profeta, la paz sea con él, podrían incluso seguir vivos hoy. Viven en la misma tierra que nosotros, pero suelen encontrarse en lugares destruidos, baños, basureros, sitios sucios y cementerios. Por este motivo, el mensajero de Alá, la paz sea con él, aconsejó a las personas recitar ciertos zikr antes de entrar a lugares así. Uno de ellos es la dua, narrada por Anas ibn Malik. Cuando el mensajero de Alá entraba al baño decía: «Oh Alá, busco protección en ti contra los genios masculinos y femeninos y contra toda impureza». Bukhari 142. Debido a su larga vida, conocimiento y experiencia, los genios a veces transmitían información a los humanos que hacía parecer que conocían lo oculto. Pero nadie conoce lo oculto excepto Alá, ni siquiera los genios. Alá lo afirma claramente en el verso de los genios 26. Él conoce lo oculto y no revela su conocimiento oculto a nadie. La primera misión de los genios en la tierra era reflejar los nombres de Alá, presenciar sus actos y glorificarlo, pero con el tiempo se rebelaron, se corrompieron y causaron derramamiento de sangre. Incluso se cuenta que mataron a un profeta enviado hacia ellos, llamado
Yusuf. Durante ese tiempo, Iblis aún no estaba maldito, seguía estando entre los ángeles. Cuando los ángeles vieron la corrupción de los genios, preguntaron: ¿colocarás en la tierra a quienes causarán corrupción y derramarán sangre? Según Ibn Kathir, los ángeles y los genios liderados por Iblis, aún no Satanás, lucharon contra una tribu horrible de genios llamada Bin Kind. Debido a la devoción de Iblis, Alá lo elevó a los cielos. Pero cuando Alá creó a Adán y ordenó a los ángeles inclinarse, Iblis se negó, diciendo que él estaba hecho de fuego y Adán de arcilla. Actuó con arrogancia. Así, aunque Iblis era un genio, fue el primero en desobedecer la orden de Alá y desde ese momento quedó maldito. Se convirtió en el líder de los genios incrédulos que intentan desviar a humanos y genios. Satanás susurra maldad, hace que lo prohibido parezca atractivo. También tiene descendencia. Alá le dio una gran cantidad de hijos. Cada uno tiene nombres y funciones específicas. Hansab susurra durante la oración. Si lo sientes, busca refugio en Alá. Belhan susurra dudas sobre pureza, hace que la gente desperdicie agua. Selenburg actúa en los mercados, provoca engaño, juramentos falsos y manipulación. Bestan, el demonio del sueño, hace que la gente se duerma en la oración o caiga en pecados. Sim, el demonio de la comida, si no dices Bismillah, come contigo, entra en tu casa, duerme en tu cama y usa tu ropa. Metún difunde noticias falsas. En algunos relatos tradicionales se menciona a Elebias como una figura simbólica que representa las dificultades espirituales que enfrentan incluso las personas más rectas. Se dice también que estas pruebas se multiplican como una forma metafórica de hablar de los desafíos del alma. Y según varias interpretaciones clásicas, cada persona convive con una inclinación interna que la invita al error, comparada con un susurrador personal. Los sabios dicen que muchos satanases pueden acercarse a una persona y tratar directamente con los genios. El día más importante fue cuando el profeta Muhammad, la paz sea con él, fue elegido mensajero y comenzaron las revelaciones del Corán. Hubo gran confusión en el mundo de los genios. Antes del profeta Hud, los genios subían al cielo, escuchaban a los ángeles y luego añadían miles de mentiras, entregándolas a astrólogos y adivinos en la tierra. Por esto la gente creía que los genios conocían lo oculto. Pero cuando inició la revelación del Corán, las narraciones tradicionales explican que los cielos quedaron protegidos y ya no era posible acceder a lo que antes alcanzaban. Nada podía corromper el Corán. Los genios entraron en pánico. No sabemos si algo malo se desea para la gente de la tierra o si su Señor quiere guiarlos. Ya no llega ninguna noticia del cielo. Iblis entendió que algo enorme había sucedido. Ordenó a los genios: ustedes al este, ustedes al oeste, busquen la causa. Los genios viajaron por lugares donde los humanos jamás podrían llegar, hasta que finalmente llegaron al valle de Nagil, donde escucharon el Corán recitado por el profeta, la paz sea con él. Algunos creyeron y otros rechazaron. Los que creyeron dijeron: no todos los genios creímos. Algunos creyeron, pero los aliados de Iblis, incrédulos y rebeldes, serán el combustible del infierno. Los satanases tomaban forma de humanos o animales, especialmente serpientes y perros negros, para engañar a la gente. Los sifrits eran los más fuertes y peligrosos. Los satanases trabajaban día y noche para hacer que lo prohibido pareciera hermoso. El Corán incluso dice que quienes comen usura se levantarán como quien es golpeado por Satanás. Esto muestra el peligro del poder de los genios para influir y manipular. Cuando la revelación comenzó y las puertas del cielo fueron selladas, los satanases entendieron que Alá protegía el Corán. Por eso, intensificaron sus ataques sobre la humanidad.
Iblis juró atacarnos por delante, por detrás, por la izquierda y por la derecha. No solo susurra, también se presenta como humano o animal. Un ejemplo es cuando Satanás apareció en forma humana antes de la batalla de Badr para engañar a los idólatras, que estaban dudosos y temerosos de ir a la guerra, y dijo: «Hoy nadie podrá vencerte. Yo te doy protección en nombre de Kinana y estaré contigo». Los idólatras tomaron confianza y se dirigieron a la batalla, pero cuando comenzó el combate, Suraka fue el primero en huir. Dijo: «Veo ángeles con turbantes amarillos sobre sus cabezas. No puedo permanecer aquí». ¿Era realmente Suraka? Según la narración de Ibn Abbas, no. Satanás tomó la forma de Suraka ibn Malik, engañó a los idólatras y luego los abandonó. El Corán dice que en ese momento Satanás les embelleció sus acciones y dijo: «Hoy nadie entre la gente podrá vencerlos, y yo estoy con ustedes». Pero cuando los dos grupos se enfrentaron, Satanás dio la espalda y huyó. Anfal 48. Esto demuestra que Satanás puede adoptar forma humana. La persona que camina junto a ti y te habla puede que no sea realmente un ser humano. El sueño aterrador de Aisha, que Alá esté complacido con ella, una vez mató a una criatura en su casa, pensando que era una serpiente. Esa noche tuvo un sueño en el que vio una asamblea de seres que le dijeron: «Has matado a un genio musulmán. ¿Por qué lo hiciste?». Aisha respondió horrorizada: «No sabía nada de eso». Entonces entendió que la serpiente era en realidad un genio musulmán que había tomado esa forma. Ella preguntó en el sueño: «¿No te daba vergüenza entrar en la casa de la esposa del profeta?». El genio respondió: «Por orden de Alá, no te estaba mirando. Incluso cuando las esposas del profeta descubren sus cabezas, yo no entro». Se relata que, tras ese momento, los cielos quedaron restringidos para los genios, y cualquier intento de ascender era detenido por destellos o meteoros, descritos en el Corán como Shihab. Antes no funcionaba así, pero desde la revelación, estos meteoros se activaron para defender el mensaje. Solo vine porque sentí un profundo placer y alegría al escuchar el Corán que tú recitabas. Aisha despertó sudando y temblando. Desde ese día hizo muchas súplicas y caridad para pedir perdón por aquel error. Una serpiente que ves en tu casa puede no ser solo una serpiente. El genio Carabazán, parálisis del sueño, estás durmiendo por la noche, de repente no puedes moverte, no puedes hablar, intentas gritar, pero no sale ningún sonido, sientes un peso enorme en el pecho, ves algo en la esquina de la habitación, simplemente mirándote. Esto se conoce como Carabazán, y las narraciones dicen que algunos genios pueden influir en personas con fuerte estrés emocional o espiritual, pero no pueden permanecer para siempre en este mundo. Igual que una persona que bucea debe salir a la superficie. Sin embargo, esos minutos pueden sentirse como una eternidad. El guardián Ifrit de Ali ibn Abi Talib, que Alá esté complacido con él, tenía muchos enemigos. Durante la oración, el ser humano está en su estado más vulnerable. Ali pidió a Alá un protector entre los genios, y según algunas narraciones, un Ifrit llamado Tujemefe Yagin lo protegía durante la oración. Piensa en esto. Un compañero tan fuerte y valiente sintió la necesidad de pedir protección de un genio durante la oración. El profeta, la paz sea con él, dijo: «A Alá ha asignado un genio compañero, Karin, a cada uno de ustedes, pero Alá me ayudó contra el mío y se volvió musulmán. Ahora solo me ordena hacer el bien. Sí, ahora mismo hay un genio junto a ti. Te acompaña desde el día en que naciste hasta que mueras. La voz que te empuja hacia el pecado puede ser él». El plan para asesinar al profeta. Antes de la hijra, los líderes idólatras se reunieron en Dar al-Nadwa para planear la muerte del profeta.
Satanás asistió a la reunión en forma de un anciano de la tribu de Nasht. Apoyó la idea de Abu Jahl. Cada uno de nosotros lo atacará con una daga al mismo tiempo. Esto demuestra que Satanás, líder de los genios, puede cambiar su forma física incluso en los momentos más críticos para engañar a las personas. Velocidad y habilidades de construcción de los genios. Los genios pueden moverse extremadamente rápido sin estar limitados por las leyes físicas humanas. Pueden viajar de un punto a otro de la tierra en un momento. Los genios que servían al profeta Suleimán construían mezquitas, fortalezas, estatuas, enormes recipientes, calderos gigantes. Incluso se sumergían en el mar para sacar materiales preciosos. ¿Dónde habitan los genios? Los genios pueden estar cerca de los humanos, pero prefieren edificios abandonados, ruinas, cuevas, bosques, baños, playas, madrigueras de animales, lugares donde hay serpientes, magia y rituales prohibidos. Un genio no puede dañar a nadie sin permiso de Allah, pero algunos pueden adherirse a una persona por fe débil, vida de pecado, negligencia, pruebas de Allah. Esto puede causar miedo intenso, temblores, pérdida de control, aumento de deseos prohibidos, obsesiones, trastornos mentales, ilusiones o arrogancia espiritual, creer ser el Mahdi, el Mesías o un profeta. Los magos que buscan controlar genios realizan rituales horribles, insultando al Corán y a la religión, satisfaciendo a Satanás. Por eso los genios se adhieren a ellos. La gente confundió a los genios con conocimiento oculto. Los árabes idólatras creían que los genios conocían lo oculto, pero no es así. Lo que llamaban información del más allá eran simplemente longevidad, experiencia, movimiento rápido. Ningún genio conoce lo oculto. La mayoría de los casos atribuidos a genios hoy son problemas psicológicos, ansiedad, obsesiones, susurros de Satanás, protecciones contra los genios. La protección más fuerte es aferrarse al Tauhid y buscar refugio en Allah, wudú y oración constante, decir Bismillah al entrar al hogar y al comer, mantener limpieza, evitar lugares sucios, recitar versos protectores. Antes de dormir, el profeta, la paz sea con él, recitaba verso Falak, verso Nas, verso Ikhlas, y se frotaba el cuerpo 3 veces. El Ayat al-Kursi es una de las protecciones más fuertes contra genios y Satanás. El profeta dijo que Allah envía un ángel para proteger a la persona que recita Ayat al-Kursi. La carta para los genios en la época del profeta, la paz sea con él, era un texto de Ruqya que él dictó a Ali como protección contra los genios. Esa carta hizo que el genio que estaba en la casa de Abu Duyana gritara de dolor. El genio dijo que nunca podrían acercarse al lugar donde se guardaba esa carta. Al-Ghazali, en su famosa obra Ihya Ulum ad-Din, dijo que los genios pueden influir en las personas, especialmente cuando el nafs, el ego, el alma interna, se debilita, cuando la ira, el deseo y sentimientos similares se salen de control. Por esta razón explicó que disciplinar el nafs y la purificación espiritual son muy importantes para protegerse de la influencia negativa de los genios. Según Ibn Taymiyyah, los genios pueden causar problemas físicos y psicológicos, pero no es correcto atribuir cada enfermedad a los genios. En su obra, Majmu' al-Fatawa, dijo que el efecto de los genios sobre el cuerpo humano es limitado y que ninguna criatura puede causar daño sin el permiso de Allah. El tema del nazar, el mal de ojo, también está relacionado con los genios. El profeta, la paz sea con él, dijo en un hadiz que el mal de ojo es real. El imán Nawawi explicó que el mal de ojo solo actúa con el permiso de Allah, pero que ese efecto puede suceder mediante la participación de los genios. Ibn Hajar al-Asqalani escribió en su libro Fath al-Bari que la persona que lanza el mal de ojo
produce una especie de fuerza espiritual desde su mirada, y esa fuerza puede dañar a la otra persona a través de los genios. También escribió que la protección más efectiva contra el mal de ojo es la recitación de veros del Corán, en especial el verso Falak y el verso Nas. Según un relato del imán Shafi'i, la fuerza espiritual que sale del ojo de quien da el mal de ojo alcanza a su objetivo con la ayuda de los genios. Por esto, algunos sabios creen que los genios se reúnen más alrededor de las personas que causan mal de ojo. Los sabios del Islam han dicho que algunas enfermedades pueden estar relacionadas, directa o indirectamente, con los genios. Se pensaba que ciertos tipos de epilepsia, esquizofrenia y trastornos psicológicos podían tener posible participación de genios, pero con el avance de la medicina moderna se han comprendido mejor las causas físicas y químicas detrás de estas enfermedades. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dijo que la epilepsia tiene dos tipos, una causada por razones físicas y otra causada por genios. Esto muestra que los genios poseen fuerzas extraordinarias. Según el imán Qurtubi, los genios pueden volverse invisibles para los humanos, pero también pueden adoptar diferentes formas. Las fuentes islámicas dicen que los genios pueden influir en la vida humana de distintas maneras, de forma positiva o negativa. Se cuenta que los genios creyentes pueden ayudar a las personas rectas y darles información útil. Por ejemplo, en un relato de Bukhari, un genio le enseñó a Abu Huraira una dua para protegerse de los susurros de Satanás. En cambio, los genios incrédulos han dañado a las personas, las han engañado y a veces incluso les han causado daño físico. En la época de la ignorancia, Jahiliya, los árabes tenían mucho miedo a los genios y usaban muchos métodos supersticiosos para intentar protegerse. Cuando llegó el Islam, enseñó que la protección más fuerte contra los genios es buscar refugio en Allah y recitar sus palabras. Ibn Taymiyyah, en su libro Al-Furqan Bain Awliya ar-Rahman wa Awliya ash-Shaitan, dijo que los genios influyen en las personas de dos maneras, a través de susurros externos, entrando en el cuerpo. Según él, que un genio entre en una persona y le cause daño solo puede suceder cuando la persona tiene una fe débil, vive con negligencia espiritual o cuando Allah lo permite como prueba. El imán Ghazali, en Ihya Ulum ad-Din, dijo que los genios normalmente tratan de empujar a las personas al pecado, reforzando sus deseos. La disciplina del nafs y la purificación espiritual son los escudos más fuertes contra esto. Médicos como Ibn Sina Avicena explicaron muchos efectos atribuidos a los genios desde la psicología. Dijeron que muchas enfermedades atribuidas a genios son en realidad causadas por desequilibrios en el cuerpo o trastornos emocionales. Algunos estudiosos señalaron que no todo debe explicarse mediante causas extraordinarias, cuando existen razones médicas o naturales suficientes. Además, ciertos textos tradicionales incluyen pasajes que hablan sobre un día de rendición de cuentas como parte de su mensaje simbólico. Por ejemplo, en el verso Anam, Allah dice que reunirá a genios y humanos, que los resucitará a todos y dirá: «Oh genios, habéis extraviado a muchos humanos». Y los amigos humanos de los genios dirán: «Señor nuestro, sí, nos beneficiamos unos de otros». Así que en el día del juicio no solo los humanos serán resucitados, Allah también resucitará a los genios y los juzgará a todos juntos. En ciertos textos antiguos se menciona que tanto seres humanos como figuras simbólicas enfrentan consecuencias por sus acciones. Al leer estas narraciones aparece una idea frecuente: muchas personas no superan las pruebas morales de la vida. Este mismo concepto se aplica también a otros seres mencionados en esas tradiciones. Así como la rebeldía es común entre los humanos, también lo es entre los genios. Por esta razón, muchos genios, como muchos humanos, se desviarán
y terminarán en el fuego. El verso de los genios no solo nos cuenta la historia de los genios, sino que pone un espejo delante de los humanos. Los genios, según el relato, escucharon el mensaje y actuaron conforme a él. En cambio, el ser humano, aún teniendo la guía disponible, suele mostrarse descuidado. Los textos antiguos explican que, si las personas se mantuvieran firmes en el buen camino, recibirían abundancia y bienestar. Había una promesa: si permanecen guiados, las bendiciones vendrán. Pero ¿qué hicimos nosotros? Abandonamos el Corán, convertimos la fe en un simple ritual. Hoy, la humanidad ha llegado al cielo con la tecnología, pero el alma se ha quedado vacía. Según los relatos, algunos genios mostraron más disposición para creer, mientras que muchas personas se dejaron llevar por el orgullo. También se menciona que el Corán es visto como un mensaje especial y protegido por Alá. Los genios que antes robaban noticias del cielo, ahora dicen que no tienen conocimiento de lo oculto. Todo está en manos de Alá. La fe es el primer paso. Las obras son la prueba de esa fe. Algunos de los genios dijeron: hemos entendido que no podemos escapar de Alá, ni en la tierra ni huyendo. Esa es la esencia del imán, fe. Que el siervo entienda que no es completamente libre, sino responsable. Alá enseñó a los humanos a través de las palabras de los genios. Quien crea en su Señor no temerá ni pérdida ni injusticia. Este es el luz de la fe que trae paz al corazón. Si seres invisibles que escucharon el Corán por primera vez pudieron creer, ¿por qué nosotros no? Dicen que incluso quienes nunca conocieron al profeta se estremecían al oír las palabras del Corán. Entonces surge una pregunta para reflexionar. ¿Cuándo prestaremos verdadera atención nosotros, que lo tenemos a nuestro alcance? El verso nos recuerda que la verdadera guía no está en una voz fuerte, sino en un corazón dispuesto. Los genios escucharon con atención y siguieron. El ser humano escucha, pero muchas veces olvida. La pregunta esencial es: ¿qué hizo tu corazón cuando oíste el Corán? Hoy el mundo ha avanzado, ha explorado el cielo y la tierra, pero aún queda un misterio sin abrir: el corazón. Tenemos conocimiento, pero a veces falta calma. Tenemos fuerza, pero a veces falta fe. Hemos abierto muchas puertas en la vida, pero olvidamos la más importante, la que nos acerca a nuestro Creador. Según los relatos tradicionales, el llamado verso de los genios funciona como un espejo simbólico. Se menciona que muchas personas sienten temor hacia estos seres, mientras que algunas narraciones antiguas describen que ellos mostraban humildad al escuchar las enseñanzas reveladas. En estas historias se cuenta que, mientras algunos genios prestaron atención y reaccionaron con respeto, los seres humanos, aún teniendo el texto sagrado a su alcance, solían distraerse con el mundo y olvidar su mensaje. Estas narraciones no buscan exaltar a los genios, sino invitar a la reflexión sobre la actitud humana. Los relatos explican que, aunque genios y humanos se describen como distintos en origen y capacidades, ambos comparten la misma prueba espiritual: reconocer un camino recto y mantenerse firmes en él. También se menciona que las tentaciones y engaños existen, pero que la verdadera fortaleza proviene de una fe interior estable. Mientras estas historias se transmiten en voz baja, la idea central aparece con claridad. La guía no depende del ruido exterior, sino de la disposición del corazón. En la tradición se dice que los genios escucharon y encontraron orientación. Ahora la enseñanza simbólica invita al ser humano a reflexionar sobre su propia respuesta. Si te ha gustado este video, puedes suscribirte, dejar un like y un comentario. Tu apoyo nos ayuda muchísimo a continuar creando contenido. Que Alá los cuide. Nos vemos en el próximo video.